Hola, bienvenidos a MACBA. Estamos en presencia de Catalina Chervín y Ángel Navarro. Vamos a hacer un recorrido por su exhibición Atmósfera y Entropía, así que vamos a tener el placer de poder dialogar y recorrer la sala junto al artista y al curador de la muestra para que nos cuenten cómo fue toda la organización, cómo fueron gestando la obra y cómo a través de un diálogo muy interesante entre ambos fueron creando esta magnífica exhibición que los invitamos a recorrer juntos. Un placer tenerlos. Gracias, Catalina y Ángel. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren empezar a comentarnos cómo nació el proyecto, cómo fueron trabajando en colaboración para armar esta excelente exhibición? Sí, cómo no. Para mí, Ángel Navarro es un lujo. Hicimos todo un camino muy interesante. Y tengo el placer de haber entendido qué quiere decir trabajar con un curador que sepa de arte, ¿no? Lo trabajamos durante más de un año, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, cuando surgió la idea de hacer esta exposición, empezamos a conversar. Lo primero, yo creo que una de las cosas más importantes, por supuesto, dejando la obra de lado por este momento, era el ámbito donde se iba a hacer la exposición. Exacto. Eso era una cosa muy importante. Hicimos visitas con Catalina, vinimos acá juntos a ver las salas y entender bien el espacio. Después yo venía algunas veces solo porque me metía y veía y recorría. Y este es un edificio que siempre me ha gustado. Estuve el día de la inauguración, que fue muy interesante. Y además, digamos, es un ámbito muy particular, muy siglo XX con el material, el hormigón. Y además, digamos, una institución muy interesante que se agrega al panorama artístico de Buenos Aires. Sí, exacto. Sí. Bueno, nos quieren ir comentando como las principales obras de la exhibición, las series que la componen, cómo fue armándose conceptualmente la muestra. Sí, cómo no. Hablamos mucho con Ángel de incluir, de qué obra incluir, ¿no? Y además lo interesante de este espacio es que se puede mostrar mi obra grande, ¿no? Que eso es lo que... Y además que juega muy bien, dialoga muy bien con el ámbito y con las paredes, ¿no? Efectivamente. Yo creo que eso es una cosa que hay que resaltar por el hecho de que generalmente estamos habituados a dibujos de otras dimensiones. Exacto. Y Catalina plantea estos ¿Quieren ir avanzando hacia dimensiones excepcionales, porque realmente son excepcionales, primero por la dimensión del soporte y segundo por la concepción del artista, ¿no? Y de avanzar sobre este tipo de medidas, ¿no? Yo estoy habituado a trabajar con cosas muy chiquitas, porque los dibujos antiguos generalmente son de formatos pequeños. Y entonces me maravillaba con este tipo de nueva solución. Además trabajo con la Rotring 01, ¿cierto? Claro. La Rotring. Con la Rotring, que es mi amiga. Ese detalle mínimo, que un poco hablamos también en estos últimos días charlando para la entrevista, que se puede expandir a la gran escala, ese juego de lo mínimo y lo máximo es muy interesante. Sí. Además trabajar siempre cuando yo trabajo lo relaciono con el tamaño de mi cuerpo, ¿no? Y es toda una experiencia porque o me achico, o me agrando, o me expando, o me subo por escaleras, o me subo manquito. Tenemos que decir que es un concepto bien renacentista, ¿no? Esta es la medida del hombre y la obra de arte, ¿no? Claro. Sí. Además con lo abigarrado, ¿no? Tal cual. Sí. Exacto, en esta obra. Sí. Pero, bueno, ¿quieren que hablemos de esta serie de pinturas que tenemos aquí? Que es una serie sumamente interesante, la obra de Catalina. Bueno, el otro día que charlábamos también y habíamos comentado que agrupa una serie de obras de los últimos 5 o 6 años, más o menos, de tu trayectoria, más. Sí, más. Y los dípticos, el continuo diálogo de Ángel resignifica mi obra, ¿no? Eso fue también el trabajo con Ángel, ¿no? Y los dípticos
para mí es como una reescritura de mi propia historia. Yo los llamo street art, son para mí el arte político, ¿no? Que son obras, muchos grabados que yo hice durante el 70 y que ahora los rompo, los pego en la tela, los redibujo, todo un proceso, ¿no? Exacto. Y para mí es una reescritura de mi camino, ¿no? Que es lo que hablamos con Ángel. Claro. Y además hay una cosa muy interesante porque esa época, los 70, fueron muy especiales aquí, ¿no? Y había, digamos, a veces imágenes oscuras, esa cosa así de un periodo especial que nos tocó vivir. De fractura y de rotura, ¿no? También. Que claro. es lo que trabajo con esto, ¿no? Exacto, se ve. Y además, digamos, es interesante eso, como el artista, digamos, consigue un camino expresivo de gran intensidad que se ve aquí, sobre todo por el uso sobre todo del negro, ¿no? Y el enorme contraste que se plantea en ciertos pasajes de la obra con el blanco. Eso es una cosa muy interesante. Y se nota bien el tema del collage, el maruflage, que es El la técnica maruflage, sí. exacta. Está pegado sobre tela y además Eso. está lleno de cabezas, ¿no? Sí, que invaden, que circulan, que inundan, que se caen, que es toda la historia vivida, ¿no? exacto. Y siempre hay un vigilante que está ahí, Ah, sí. que me cuida ante tanto vacío, ¿no? Sí, siempre vos decís que es algo no inédito, pero tu Sí, espacio de trabajo es el papel. Sí, sí, sí. Entonces Yo esta no- es una nueva técnica. No, porque el papel, desarrollo. o sea, está Claro. montado Papel en sobre tela, papel. claro, está montado sobre tela, pero no puedo trabajar sobre tela. Claro, primero es el papel y después el Sí. colocado Sí. del collage sobre la tela. Y además son de enormes De grandes proporciones. dimensiones, sí, es muy interesante trabajar. Y en estas otras que están más acá se nota mucho más la introducción de más vacío, ¿no? Que hablábamos Sí. el otro día, también más color. Acá lo trabajé con teoría de los huesos, ¿no? Ajá. Y también incluyo color Claro. a través de los grabados de color, ¿no? Notas de Sí. color, sí. Sí, Notas de color. sí. Sí, que en general, bueno, por el trabajo que vos haces más bien lápiz y grafito y carbonilla. Casi siempre blanco y negro. Exacto, tu paleta es más Sí. en ese Y sentido. después está la cuestión esta de la impresión general de la obra. Pero Sí. cuando uno se acerca a la obra y se mete en la obra, empieza a descubrir pequeñas cosas, Esos ¿no? detalles, ¿no? Sí, sí, esos detalles que van abriendo como otro mundo, ¿no? Sí, Una cosa así. maravilloso. La obra que se... Es que yo se trabajo multiplica. desde el detalle para multiplicar, ¿no? Claro. Y ir a la dimensión. Pero el detalle es como el principio, empiezo por el detalle, sigo por el detalle, hay todo un... Como una hormiguita que va Sí, además está trabajado con lápiz, Sí, con polvo de carbón y nada más. desde lo mínimo. Es lo mínimo. Y las tintas especiales. Y las tintas especiales. Mis tintas, las tintas de nuez, Ahí Claro, está. sí. que usaba Miguel Ángel, que se usaba Claro, toda la claro, historia. exactamente, sí, porque la tinta uno piensa, bueno, es una cosa negra, pero sin embargo tienen distintas tonalidades según de lo que estén hechas, ¿no? Sí, claro. Ya ves tintas de hollín, tintas Sí. de palos quemados, después Sí. las tintas de otros elementos que van saliendo, surgiendo y que dan Distintas tonalidades. distintas tonalidades, inclusive es como que dan un reflejo diferente. Sí, ¿no? Claro. la tinta de nuez se asemeja a la piel, Ah. entonces permite otro tipo de pensamiento y otro tipo de desarrollo de la obra, ¿no? Tal cual. Y bueno, me acuerdo que en otros momentos que hemos hablado, a vos también te asemeja esta idea de la piel, lo pensás sobre el papel también. Sobre el ¿no? Ese papel. soporte. Y además cada tinta tiene un cuerpo diferente, Claro. entonces Sí, genera sí, sí. otra cosa, ¿no? Eso es lo que tiene el papel. que Miguel muy- Ángel usaba una tinta, esta de nuez, muy Sí. especial.
y que las diluía de un modo particular, porque a veces las tintas tienen ácidos que comen el papel. Sí, claro, Entonces, eso hay que exacto. tener mucho cuidado, Sí, el ¿no? papel tiene todo su mundo. Sí, y sí, la sí. conservación es un soporte muy delicado. Tal cual. Hay algunas obras antiguas donde la tinta empieza a comer, digamos, el ácido se empieza a comer y deja agujeritos, ¿no? Ah, mire. ¿Y cómo fue esto que se te ocurrió o cómo fue el proceso de acumular tu propia obra para luego utilizarla mucho tiempo después? Bueno, cuando yo me fui a Iowa, lo vi a Lasansky, Ajá. Mauricio Lasansky, y me dijo, ya lo dije esto, no tires ninguna obra, no tires nada porque lo vas a seguir usando. Y fue una cosa, el encuentro con él fue maravilloso. Él armó yo siempre voy a Estados Unidos a trabajar en grabado, ¿no? Sí. Y él armó un taller importante en Iowa, en la época de Hayter, cuando se fueron de Europa por la guerra y él se fue a Estados Unidos. Claro. Y bueno, así fue. Yo necesitaba, todo es como experimental para mí, estoy experimentando todo el tiempo. Exacto, o sea que esta serie de trabajos, estos dípticos, que aquí tenemos 3 exhibidos y allá hay un cuarto, Sí, los llamo street art. son todos parte de esta misma serie y Sí. son bastante recientes, Sí, son bastante 2018, recientes, sí. son un poco una pequeña compilación de... Mucho tiempo de trabajo, sí. Bien. Acá, por ejemplo, estos son mis grabados, que trabajo con pluma de paloma. Ah, Sí, sí. otra vez algo que remite a la antigüedad. Tal Sí, cual, claro. sí, la prueba de paloma. Muy interesante. Dan como distintas huellas, distintos Sí. trazos según lo que sean. Sí, sí. La de otros animales que son de ganso, Es cosas diferente. así, es diferente. Es Completamente claro, sí. diferente. Es una maravilla. Sí. Y además mi investigación en mi obra es unir la línea con la mancha. Y acá consigo unir más, ¿no? Sí, hay como un elemento, una cosa elemental, digamos, Sí, ¿no? sí. Una partícula que luego empieza a expandirse así a medida que Catalina va trabajando y va cubriendo la superficie y Sí. luego el cuadro se agranda, el dibujo se agranda Claro. y entonces el mundo ese también se va agrandando. Sí, sí. Sí, porque me lleva mucho tiempo de trabajo. Me imagino, te iba a decir, quizá hay cosas hasta que descubrís, no sé, por ahí trabajar en algo tan chiquito, Sí. me imagino que por ahí haces un alto o te separás de la obra y como Sí, que ahí sí. cobrás dimensión. Es todo un proceso de mucho pensamiento y mucho trabajo, ¿no? Y también esos blancos, ¿no? Son Esos como- blancos son como que unen toda la Exacto. superficie, ¿no? Y un aire también. Sí, huesos. Exacto, huesos. Permiten a los huesos. ¿Quieren que pasemos a hablar sobre esta serie de trabajos sobre papel? Esto de los huesos, Sí. creo que yo se lo comenté a Catalina, no siempre le hablo de Raquel Forner, que es una Exacto. gran artista, ¿no? Aparte que vivía muy cerquita de aquí. Sí. Y Raquel, ella pintaba cosas vinculadas con las cuestiones de la guerra española. Exacto. Y pintaba formas blancas, huesos blancos, pintaba cadáveres, cosas así también que aparecían. Y ella dice que cuando fue a España después de la guerra y todo eso, le dijeron, y acá desaparecían esas formas, digamos, restos que estaban blancos, aparecían blancos así, Sí. lo que usted dice de los Qué huesos, lindo. ¿no? Es Esas muy cosas, interesante. son las cosas visionarias de los artistas. Qué lindo. Y muy simbólicas, Sí, muchas síntesis, también, ¿no? Cuántas tal cosas cual. pueden agregar. Ese es el trabajo con Ángel, que a mí me permite repensar y es generadora. Siempre las charlas con Ángel son generadoras, ¿no? Tal cual. Estos son los dibujos grandes que ¿Quieren fueron... avanzar hacia así, Sí. así se Sí. toman mejor de la cámara? Son estas 5, perdón. El paisaje, ¿te acuerdas? Los paisajes. Ahí está, esta serie remite a la idea de paisaje, ¿verdad? Sí, algunos sí, otros no, ¿no? Sí. Pero este para mí es muy femenino, ¿no? Es para mí un retrato de mujer. Yo sigo retratando a la mujer, ¿no? Bueno, también tenés series que hablan de los El retratos. retrato de también. mujer, sí. Y en este caso, como
trabajo con la Rotring, con distintas Rotring, con una nacional y otra alemana, y tienen distintas tonalidades, entonces eso es lo que hay. Sí, mucho tiempo me llevó. Claro, de lejos es casi imperceptible algunos detalles. Sí, y fue muy difícil hacerlo porque tenía que repensar el espacio, ¿no? Qué parte trabajaba y qué parte dejaba sin trabajar. Está todo trabajado, claro, pero era sí, diferente, ¿no? Cómo va repartiendo el material. Claro. Sí. Y También lo del Rotring es interesante porque es como elemento de trabajo nuevo, digamos, ¿no? Ya tiene muchos años, digamos, pero es una cosa novedosa, porque los artistas trabajaban o con las plumas o con los plumines, que yo tengo todo eso, o a veces con pincel finito, pero Rotring es muy novedoso. Lo que pasa es que la Rotring tiene el plumín es más duro y la Rotring, claro, es mi amiga. Ahora la conozco tanto que ni se tapan ahora. ¿Usted cree que el plumín es más duro que más duro? Ah, ¿sí? Sí. Mira, qué notable. Sí. Bien interesante eso. Sí, la Rotring tiene una cosa muy linda, muy linda. Y hasta, además yo le sigo el ruido y ahora hay una con la que estoy trabajando hace muchos meses que no se me tapa. Sí, porque siempre se tapaba. Sí. Y el lápiz tiene otra aproximación. Claro. Bien. Y esta obra, si bien es totalmente sobre papel, también se relaciona un poco con aquella serie. Sí, porque tiene grabado, tiene papeles que pego, tiene partes de fragmentos de dibujo, y mucho trabajo. Por ejemplo, todo esto era blanco, ¿no? Y entonces trabajo con distintos, porque cada carbón tiene un color diferente de negro. Exacto. Claro, sí. Entonces tengo un carbón italiano, uno de Estados Unidos, y cada uno, y voy mezclando, ¿no? Deja su marca cada uno. Y que tienen distintos colores. Y hay como algunas... Esos son dibujos. Exacto, ¿no? A simple vista toda tu obra luce bastante abstracta, expresionista, manchas, pero hay algunos espacios que aparecen con figuración, que también han trabajado. Sí. Lo que pasa es que la figuración y la abstracción está sostenida por una estructura, que es la misma, ¿no? Exacto. Que por eso... Y también hay, como vamos a ver en la obra, sobre la vitrina, también estos paisajes dan cuenta de una gran influencia que tenés de la pintura oriental. Sí, este se llama huella digital. Ah, mira, justo. Y está muy lleno de detalles, ¿no? Muy lleno de detalles. Sí. Y también está trabajado sobre papel montado en tela. Ah, este también, ¿verdad? Sí, este también. Y este está trabajado con goma de borrar también. Ah, qué interesante. Sí, todas las... Dibuja y desdibuja. Ah, sí, claro. Para dejar respirar. Claro. Sí. Y además raspo con gilet. Mi relación con el papel es absolutamente pasional. Qué bien. Absolutamente pasional. No, y eso también lo obliga a buscar papeles especiales. Sí, claro. No es cualquier papel. Si rompes un poco más con la gilet, no. Cuando uno iba a primer grado y borraba. Y salía y se hacía el agujero. El agujero. No, lo que pasa es que estos son papeles especiales de puro algodón. Claro. Y cada papel tiene otra respuesta. Exacto. Claro. Porque hay el algunos color, también la sí, textura. Sí. Cada papel es diferente. Bien. Este es otro de los místicos. Sí. ¿Quieren que pasemos a hablar de aquello? Sí. Igual esto se puede editar, no es que va a quedar todo como de largo, ¿no? Pero ustedes díganme también si quieren explayarse en algo, algo que quieran. Esta es una obra realmente muy interesante y que es completamente diferente de las que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Porque digamos acá hay todo un mundo especial que sale de esas pequeñas formas que van generando estas especies
de tentáculos o Sí. cosas por digamos, que las asimilo a eso, ¿no? Sí. Y todo, digamos, al mismo tiempo que transmiten un sentido de enorme vitalidad. Sí, parece algo orgánico, ¿no? Sí, parece una cosa orgánica, sí. Este es un dibujo, porque hay dibujos en los que yo siempre digo que los termino cuando los termino, porque empiezan a hablar solos, ¿no? Y entonces este era un dibujo que no me convencí y lo rompí. Ah, mira. Y lo pusimos sobre la tela, ¿no? Ah, claro. Y Es la misma técnica. estos son papeles que pego, rompo, saco, pego papel, rompo, saco. Sí, Después se nota como también con mucha textura. Sí. Hay espacios como... Sí, son papeles, no sé si son japoneses, no sé de dónde son, y después trabajo con polvo de carbono. Qué bien. Esta se llama la serie sobre la oscuridad. Sobre la oscuridad. ¿Cómo pensás los títulos? A mí no me gustan mucho los títulos porque no me interesa ayudar al espectador. No me interesa nada. Usted quiere que el espectador trabaje. Claro, Claro. que sea un diálogo también con el espectador. Claro. Y cuando veo las exposiciones de Luis Bulgá que no tienen título, digo, bueno, esta señora me da permiso. Claro, sin título, para que cada uno interprete y piense, pero bueno, sí agrupás en series. Sí, Quizá no cada obra tiene título, pero sí pensás un Sí. cuerpo de obra, como Sí. los que vimos antes ya, que tienen un sentido. sí. También las series fueron, las armé también con mucho diálogo con Ángel y también para hacer el libro, ¿no? Claro. Claro, el libro es muy importante. Antes yo quiero decir otra cosa, que aquí ¿Sí? hay una cosa bien interesante que no hemos visto en el resto, o que estaba diferente del otro, que es en relación del marco que contiene esta obra, que es un marco oscuro, en relación a las otras, ¿no? Sí. Digamos, y eso hace que haya un cambio notable en Claro. la percepción de la obra, ¿no? Claro. Sí, la vuelve un todo. Y, sí. Bien. Y en relación al libro es interesante, digamos, el trabajo del libro, ¿no? Porque Sí. no es un libro solamente que registra la obra, sino que muestra todo un pasaje y todo un desarrollo, ¿no? De muchos años, ¿no? Claro, desarrollo personal Sí. del artista. Eso también estuvo muy hablado con Ángel, ¿no? De cómo hacer el libro, cómo organizar, a quién invitábamos para escribir, Exacto. porque me decía Ángel que tenía que ser un resumen de muchos años, ¿no? Totalmente, que diera cuenta de todo un proceso de trabajo y creativo en talleres de grabado. Sí, allá. Hace 30 años que voy a trabajar todos los años. Y en el libro escribió Marieta Mauner Marco, que fue curadora de la Albertina durante muchos años, que Ángel la conoce. Sí, la Albertina es la gran institución para el dibujo universal. Claro. Sí, una enorme colección. Sí, y es el lugar de referencia de toda la gente que se ocupa del dibujo a nivel histórico o curatorial, o que investiga sobre colecciones antiguas, porque ellos tienen realmente una colección estupenda. Sí. Y además, digamos, es una institución que tiene una enorme cantidad, digamos, patrimonios muy grande. Y donde uno encuentra grandes especialistas, ¿no? Un placer. Sí. Claro. Y después escribió Susan Owens, que fue la persona que compró un dibujo para el Victorian Albert. Qué bien. Y después que escribe Edward Sullivan, Robert Morgan, relacionado con este museo. Y después Norman Cleveland, Sí. que fue curador durante muchos años del Museo Judío de Nueva York. Bien. Y después Joshua Halberstam, que escribe sobre la micrografía. Ah, ese Sí, todo ese mundo miniatura chiquito de de la miniatura. caligrafía. Que con él descubrí que tenía nombre. Claro, vos ya lo Claro, hacías sin claro, saber qué era. Sí, claro. O cómo se llamaba conceptualmente. Y bueno, siempre innovando. Sí, Así que aquí tenemos un video. eso fue también el trabajo de Ángel, porque me Muy dice, bien. pongamos como Eso obra el trabajaron video. muchísimo. Sí, trabajó muchísimo. Los conmigo. trabajos curatoriales potencian, ¿no? A veces eso Sí, hemos sí. hablado. Qué lindo cuando se logra esa relación de... Y la hubo. Muy bien. Este video la hicimos en colaboración con Pablo Mesil, que es la persona que armó el video, y con Analía Rosenberg.
que Analía Rosenberg es compositora y bueno, es la autora de la música, con la cual estamos trabajando ahora sobre otra obra, La huella digital, para seguir la historia. Muy bien, qué bien. Así que bueno, esta es una obra. ¿Y otra innovación técnica? Sí, sí, eso es muy importante, digamos, porque... Esto fue otra historia. Sí, los dibujos de los escultores, los dibujos de los escultores son raros. Son raros porque Claro. se pierden, digamos. Suelen trabajar más. Conozco una coleccionista, volumen. sobre todo de escultura activa, de escultura renacentista, que siempre está persiguiendo siempre la idea es encontrar algún dibujo que quedan pocos en realidad y entonces acá se da esta dibujante que hace escultura, que viene del mundo del dibujo y plantea esta En el espacio. exactamente el dibujo que lo lleva, digamos, lo saca del plano, lo lleva a la volumetría. Esta es una cosa tan interesante Sí. y que además está en el espíritu de experimentación y de innovación que caracteriza a los artistas, ¿no? Sí, Los artistas son eso. También fue otra de las historias de la curaduría. Lo llamo por teléfono. Ángel, no quiero poner este dibujo en mármol. Lo voy a sumergir en resina. Adelante, Catalina. Muy bien. Entonces, bueno, fue toda la historia. Claro, es una técnica bastante, poco convencional, ¿no? Es muy Sí, interesante, exacto, sí. porque la persona que colaboró conmigo dice, que se llama... Yo creo que acá en Argentina tenemos la suerte de tener estos artistas artesanos y que son una manejan los maravilla, materiales de una muchos. manera tan increíble Son una como en el maravilla. caso de la resina, Hernán ¿no? Agut. Sí. Claro, que no es tan fácil Sí, de sí, manejar sí, sí. y que hay que conocerlas muy bien. Sí, ¿no? claro, Son porque me dijo, peligrosas. nunca hice esto. Claro. Y vamos a ver qué pasa con el papel, Exacto. porque el papel tiene pastel también, y no Claro. se derritió. Claro, bueno, esa es la principal Sí, preocupación, ¿no? Que el no, papel no se resistiera. derritió. Así que trabajamos y ciertas partes están más translúcidas, otras más... y atrás Tiene también- no trabajé con trapo. Y el día que estábamos colgando seguía dibujando. O Muy sea, bien. o sea, Yo siempre digo eso, que hay muchas obras que se terminan de secar en la sala, Sí, se terminan es de... así. Sí, Eso. sí, por eso es tan importante el ámbito de los Claro. museos, ¿no? Y la verdad que esto es una sala, las Hermosísima. salas de este museo son muy lindas. Es muy lindo, tiene una dimensión lindísima. Es una obra que se terminó aquí, Acá. in situ. Sí, sí. Sí, sí, además la base me la hizo. Claro, se acuerda con la base. Claro, ¿el color de la resina también lo elegiste especialmente o es el color que tiene el material? Es el color del material. Ah, ok. Sí, que es medio verdoso. Sí, 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 sí. Muy interesante. Sí, es muy interesante. Habría que hacer una prueba con otros colores acá. Es la idea. Sí, sí. Es muy lindo. Después, Catalina tenía estos rollos que primero que son una cosa rara, ¿cierto? Porque desde el punto de vista cultural, el rollo es una cosa muy importante. Y que tal vez tenía como guardado. Y Catalina, hay que mostrar eso. Sí. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Bueno, habíamos pensado distintas disposiciones y al final pensamos en esta. Vino muy bien esta vitrina, Sí. porque uno tiene una aproximación Exacto. inmediata al material, a la imagen de la obra, se pueden ver bien y además se aprecia esta presentación novedosa, ¿no? Sí, del rollo. sí, sí, está trabajado con una lapicera con punta de esponja. Ah, tal cual, me Que has es muy comentado. lindo. Es muy lindo. Y el papel, este es El un papel es una maravilla. Ay, papel sí, es tan- como que tiene todo un borde que parece que Sí, se está sí, por sí. deshilachar. ¿Es el papel de arroz? Es un papel de arroz, sí. papel de Bueno, arroz. el rollo y todo Sí. este tipo de técnicas también se relacionan con la pintura oriental. Sí, sí. Estudiaste, Sí. ¿no? Trabajé en Nueva York. Y el papel tiene una textura muy especial Sí, también. Sí. Y es casi Es muy translúcido. lindo. Es muy lindo. Y también se relaciona con, de alguna manera, el rollo o esto de trabajar esta obra
con su propio contenedor, ¿no? Los portfolios. Sí, Claro. Que también los portfolios que yo trabajo en grabado. Bueno, eso se puede editar. Se puede. ¿Quieren que terminemos acá? Acá terminamos con esta parte, ¿no? Dale, perfecto. Yo me pongo por El acá. ángulo. El ángulo. Sí. Si quieren poner ahí adentro ustedes, Sí. y ya ahí. Sí. ¿Quieren que acá cerremos o quieren verlas del otro lado? ¿Vemos del otro lado o Sí. después de editar? Ya son dos cosas acá y ya vamos Sí. al otro lado. Sí. Y mire, habría que hacer una toma así, ¿ves? Sí. ¿Se ve? Muy bien con Sí, su nombre y sí, todo. sí, sí. Sí, claro, digamos que la exposición, cuando se empezó a diseñar, bueno, estaba la cuestión de las grandes obras, que era Exacto. más interesante porque era lo último y lo más novedoso, ¿no? Pero pensamos que también tenía que haber alguna cosa de otra dimensión, de otro formato, porque también como es lo que Catalina hace. Así que entonces, bueno, hubo la idea de diseñar un sitio donde apareciesen Más esas íntimo. obras. Exacto. Sí, Y las bueno, cajas. y la cosa esta del trabajo en la propia sala, bueno, nos llevó a armar este rincón Sí. que Que permite otra mirada, ¿no? Exacto, permite Sí. que alberguen obras de otro tipo, digamos, de otro tamaño, ¿no? Exacto, otra escala. Sí. Y este dispositivo funciona para darles eso, más marco, más contención Sí. y el espectador también tener otra escala más íntima y cercana con la obra. Esa es la serie de mis dibujos negros. Sí, los Exacto. dibujos negros. Son como, yo pienso que Catalina acá envolvió un poco como de humo negro en la. Qué lindo, qué lindo. Apresó el humo negro. Bueno, ¿no? fue Sí. difícil hacerlo, porque no le podía sacar la claridad. Ah, Entonces fue un trabajo muy lento, porque hice después otro, porque quería tener otro más de la serie de negro y no me salió porque lo forcé. claro. En los otros Qué siempre se- notable eso, porque lo No, forcé. lo forcé y además lo forcé porque no tiene esa transparencia que tiene que tener, ¿no? Ajá. Esa luz detrás del negro, ¿no? Claro, claro, porque de lejos quizá no se ve, pero a simple vista al menos. Sí. Pero cuando uno se acerca tiene todo ese trabajo de tramas y de capas de superposición, al igual que todos los demás. Es así. Y más, porque Sí. la superposición va llevando al negro, ¿no? Entonces Exactamente. Y este corresponde a la serie de los paisajes escritos. sí, también. la serie de los paisajes descritos. Sí. Que bueno, son todo un camino. Sí, me imagino. Bueno, si quieren podemos comentar estas últimas dos obras de esta exposición. Acá trabajé con tinta de nuez. Está trabajando- Aparece el ocre también, ¿no? Sí, con también el lápiz de sanguínea. Claro. Sanguínea y con tinta de nuez y con lápices que son 87B. Se deshace. No, son maravillosos. Claro. No se Son deshacen. intensos. No son. No. Son maravillosos, son profundos, Claro. son brutos. Claro. Son brutamente sensibles. Qué bárbaro. Sí. Impresionante. Sí, y eso permite, y además uso un fijador que crea una superficie como de tierra que toma más la oscuridad, ¿no? Porque sin ese fijador, veo que llega un momento donde el lápiz ya no se puede seguir poniendo porque Claro. y en cambio esto crea una superficie Que rugosa recibe. que recibe la mayor oscuridad. Sí, sí, sí. Todo un Una capa proceso. que genera más absorción. Sí, arenosa, se convierte en arenosa la superficie y además no se amarillea. Yo tengo mucho cuidado con los materiales, Y los conoce muy bien. me apasiona. Sí. Claro. Bueno, apasiona. eso es fundamental, como hablábamos antes, ¿no? Al igual que Es que al trabajar con papel hay que tener mucho cuidado, ¿no? lo más importante de todo es el cuidado del soporte que es tan, Sí. tan... Sí, eso fue el trabajo con Ángel y también la relación con la gente del museo, donde exigen una cosa
de calidad, ¿no? De buen papel, sin Usted se refiere a la conservación. A las colecciones. Sí, claro. Las colecciones Sí. les importan. Claro. Le preguntan qué papel. En el Claro. libro también fue muy interesante, parte del aprendizaje con Ángel fue poner el tipo de papel, ¿no? Sí. La marca de Claro, papel. es muy importante Sí, eso, sí. porque además, digamos, los papeles generalmente se hacían con materiales que después generaban un ácido, y ese ácido a veces es muy perjudicial, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, últimamente se trata de Los evitar papeles libres de ácido. Sí, los papeles totalmente. libres de ácido. Claro. Sí. Que como decíamos antes, previenen y ayudan a conservar mucho mejor. No, es que no se puede trabajar con ácido, Claro, no, porque se rompen Claro. con el tiempo, ¿no? Y este es el último. Y yo me encantaría terminar con cómo los trabajo, por ejemplo, ese negro hace que vibre toda la superficie blanca, ¿no? Y ese sería el final, el punto final de nuestra conversación. Qué El bien, negro, sí. maravilloso. También Sí. perteneciente a No, lo interesante es que cómo a partir de este contraste de blanco y negro, Sí, la especificidad de distintos materiales, distintas tintas, distintos papeles, ella crea todo un universo que habrá que seguirlo estudiando, ¿no? Porque esto después tiene que caer en manos de estudiosos, y en ese sentido, bueno, las obras de arte siempre están transmitiendo mensajes, ¿no? Eso es interesantísimo de la obra de arte. Sí. yo quiero terminar de agradecer al museo, agradecer a la curadora del museo y al curador de mi muestra, Exacto. con el que aprendí Yo le tengo muchísimo. que agradecer. Yo también aprendí muchísimo Me con imagino. Catalina. Sí. Sí. No, y digamos, acá yo creo que habría que realizar otra cosa, y es que este museo es una institución privada específicamente dedicada a este tipo de arte, y creo que eso es una cosa muy interesante en una ciudad como Buenos Aires, donde hay otras instituciones también privadas que se manejan cada una con su propia política y su propia naturaleza, ¿no? Y aquí se agrega la cuestión esta de que es un espacio muy particular. Cada una de estas salas tiene su propia personalidad. Parecen todas iguales, pero no lo son. Exacto. No lo son. Con su ojo de arquitecto ahí. Hay ciertas cuestiones de la luz, ciertas cuestiones de las paredes, porque estas paredes también, digamos, tienen su propia personalidad. Sí, tienen su historia. Sí, tal cual. Y es muy interesante el tener en Buenos Aires una institución como MACBA, que da lugar y contiene a muchos artistas importantísimos de Buenos Aires y de la región, ¿no? Sí, internacionales, sí, hemos sí. tenido más testimonios internacionales y lo seguiremos teniendo. Sí, Claro. sí. Bueno, O sea que es un esfuerzo Sí. que empieza con Aldo Rubino, con exacto, el dueño del Claro. MACBA, que es a la Fundación Aldo Rubino, su fundador y director ejecutivo, así que bueno, en nombre del museo les agradezco muchísimo este recorrido guiado, y también ya estamos en condiciones de anunciar que próximamente, el lunes, aquí nomás iniciando la próxima semana, ya podremos contar con con esta maravillosa exhibición y todas las salas del museo abiertas al público, Claro. con los protocolos. Claro, con el barbijo. Con el barbijo. La Con era todo del el cuidado, barbijo, así que vamos a poder disfrutar nuevamente de tu muestra, Catalina, Gracias. y de todos los artistas que también están en este momento exhibiendo. Así que bueno, un honor, y este video va a quedar para que justamente quienes se acerquen al museo tengan este material de consulta indudablemente muy importante, y para que se pueda seguir pudiendo ver de cerca tu trabajo y el de Ángel. Así que un gusto, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. A mí me parece que lo podrían agregar acá alguna toma Sí. donde se vean estas superficies así. Ah, mirá, Marcelo. ¿No?